Bueno, iglesia, vamos con el mensaje, el tema del día de hoy. Valientes y esforzados son los herederos del rey. Vamos a ver qué hace un heredero, aprender a través de la palabra santa, sagrada, que los hijos de Dios, los herederos, los que estamos pendientes y anhelando reclamar esa herencia que Él nos ha permitido y dejado tener, porque en este momento hablamos de una herencia, pero vaya sorpresas que nos vamos a llevar solamente por tener esa esperanza y la fe de saber que el Rey, el dueño del cielo y la tierra, del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador tuyo y mío, es el que ha dispuesto todas las cosas para nosotros mismos. Pero tiene un precio, iglesia, es hacernos valientes y esforzarnos. Aunque es gratis, se necesita de un esfuerzo. Aunque no nos costó nada, es necesario esforzarnos en medio de esta carrera para poder reclamar esa herencia que ninguna mente humana podría imaginarse la magnitud. Quiero que empecemos con Apocalipsis 2, del 18 al 21. Y cuando el Señor a través de Juan en esta visión le estaba hablando a las iglesias, es porque cada iglesia representada en esas 7 iglesias del Apocalipsis, cada una de ellas representa algo que está sucediendo en esta misma iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal. Entonces, cuando hablen de las 7 iglesias, no podemos sentirnos ajenos a las iglesias, porque en cada mensaje del Apocalipsis, cuando Juan recibió esa visión, es un mensaje para ti, para mí, porque todos los que estamos aquí y los que estamos unidos en el Espíritu en todo el mundo y los que estuvieron unidos desde hace 6,000 años, desde ahí se ha constituido la iglesia del Señor, porque tú y yo somos la iglesia. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y mi amor. Eso que estoy hablando en este momento es lo que Dios te está diciendo a ti. Entonces quiero que lo recibas, que el Espíritu Santo te hable a ti. Y Dios está hablando de cada una de esas cosas que le ve a cada una de las iglesias. Entonces ahí te empezó a hablar el Señor y te dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. ¿Qué te está diciendo Dios? Yo conozco las obras que haces, el amor, la fe, el servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces vamos a ir entrando en detalle. ¿Qué es la fornicación para Dios realmente? Y solamente nosotros viendo en el 20, cuando hable de ese espíritu de Jezabel que se encargó nuestro enemigo de tenerlo repartido en la iglesia, porque seduce el pueblo que está afuera, el pueblo que no es de Dios, ya está seducido hace rato, ya está atrapado. Pero ese espíritu se ha encargado de enseñarle y seducir ¿a quién? A mis siervos, dice el Señor, a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una de las definiciones de la fornicación es esa, de comer cosas que se han sacrificado a los ídolos. Todas aquellas cosas que son entregadas como obras de la carne al príncipe de este mundo, que son las obras de la carne, esas son las que se sacrifican como un culto al príncipe de este mundo.
porque a Él le fascina que se haga la maldad y le fascina que se le entregue todo lo contrario a los frutos del Espíritu de Dios. Entonces todo lo contrario que sea a los frutos del Espíritu de Dios son cosas que se han sacrificado a otros ídolos. Lo que no se haga para agradar a Dios, lo que se haga en contra de la palabra, son absolutamente y netamente, y la verdad de que se están sacrificando no a Dios, sino a otros ídolos. La definición de la fornicación es un acto de tener una relación sexual fuera del matrimonio. Y recuerda que tú y yo somos la novia y la esposa de Cristo, y cada que hacemos algo que vaya en contra de esa relación con el Padre, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, simplemente cuando no estamos haciendo lo que le agrada a Dios en comunión y en intimidad con el Padre, lo estamos teniendo con otros. Estamos teniendo la relación y la intimidad ¿con quién? Con el enemigo de Dios. Y cuando hacemos todo lo contrario a la verdad, estamos teniendo relaciones extra matrimoniales o fuera de la relación con nuestro Señor. Entonces Dios quiere irnos llevando a través de esta palabra, a través de ese Apocalipsis donde se le habla a la iglesia de Tiatira, que Él ve las obras, Él ve el esfuerzo, Él ve que vienes a la iglesia, Él ve que estás dedicado, Él ve que estás más juicioso que antes, porque dice que las cosas postreras están mejor que las de antes. Pero tengo una pequeña cosa, y esa pequeña cosa es tan grande porque te lleva a la fornicación, te lleva a tener relaciones extramatrimoniales, te lleva a estar apartado de Dios, te lleva a comer cosas que no son consagradas a Dios, sino ¿a quién? A los ídolos. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo cometemos adulterio? ¿Cómo cometemos fornicación? Pues se comete infringiendo la ley del matrimonio. Todos sabemos que somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando somos infieles, estamos incumpliendo a ese contrato matrimonial con Él. Entonces, eso se llama infidelidad. Somos infieles. ¿Y cómo le somos infieles a nuestro Dios? ¿Cómo fornicamos? ¿Cómo adulteramos? Con el pensamiento, con el corazón, con los sentimientos y con todo el cuerpecito, con todos los sentidos, con todos nuestros miembros. Vamos a Mateo 5, desde el 27 al 30, y dice: oísteis, ya lo tenemos por ahí, Mateo 5 desde el 27. Te está hablando el Señor también. En toda la palabra está la palabra santa. Solo esta palabra es la que nos hace como transformar, temblar y emocionar, porque están las promesas, pero también por amor están las advertencias. Y dice así desde el 27: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese fue el mandato primero en la ley: no cometerás adulterio. Digo el mandato primero, no es porque sea el primer mandamiento, sino porque fue el mandato en la ley de que no cometas el pecado. Pero yo os digo, y está en Mateo en el Nuevo Testamento, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces en la ley, simplemente si usted lo hacía o si lo pillaban infragante, ya pecó. Mientras no lo pillaran, usted no había pecado para el pueblo, para recibir los azotes, los castigos. Pero mientras tú no mostraras el hecho, no pasaba nada. Pero ahora en la gracia es donde tenemos que tener más cuidado y pisar suavecito, porque ahí no solamente te dice que cuando adulteres, sino cuando codicies en tu corazón. Y sentía en mi corazón, y el Señor me mostraba que cuando codicio la otra mujer, es esa que vivió con nosotros, pero que aún va a permanecer ahí hasta que Jesús venga por nosotros, o seamos llamados a la presencia del Señor. Porque vayamos para donde vayamos, vamos a estar delante de Él en su presencia para dar cuentas. Entonces esa otra mujer adúltera y fornicaria es nuestra carne.
Y Dios dice que no podemos desear esa otra mujer. No podemos hacer ni siquiera de que esa carne venga a hablarnos al oído, a seducirnos, a decirnos en el oído, a estimularnos, a seducirnos con las miradas o con los ojos o con las manos o con el cuerpo. Porque solamente con desearlo, el Padre, Jesús, el Espíritu Santo sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Entonces fornicamos también ¿con qué? Con los pensamientos, con los deseos y la codicia. Usted con solo pensar que va a decir una mentira, así no la diga, Dios mira la intención del corazón. Usted con solo pensar y decir, es que me caes gorda, ya lo pensó, pero se rió con ella. Estás codiciando en tu corazón. Tú con solo pensar que cuando nos veamos ahorita le pego su vaciada, o es que algún día le voy a decir, solo con imaginarlo, en la imaginación, antes de imaginarlo ya estaba en tu corazón. Dice el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otras palabras, iglesia, debemos estar mutilados, no a lo paisa mutilado, sino mutilado, que todo este cuerpo carnal no tenga ni ojos, ni boca, ni oídos, ni pies, ni manos, porque esas te van a hacer pecar y te van a hacer caer. Que solo ese hombre espiritual que nació de nuevo es el que va a ir al cielo, porque con ese le sirves con esos miembros al Señor. Pero dice el Señor que si tu ojo, cuando miramos altivamente al otro, cuando nos creemos más que las otras personas, es un ejemplo de poner que si el ojo derecho te es ocasión de caer, pues entonces sácalo. Es simplemente que debemos arrancar esos miembros de la carne, de esa naturaleza pecaminosa que nos hace fallarle a nuestro Dios. Desde este momento en adelante vamos a ver 4 ejemplos de 4 situaciones donde Dios nos narra y nos muestra de una forma cariñosa, pero también estricta y exigente, pero también con conocimiento y sabiduría, en el transcurso de la palabra de todos estos miles de años, de qué manera se ha cometido la fornicación y el adulterio para el Señor. Y es una forma del Señor abrir nuestra mente, nuestros ojos y poder darnos cuenta de que podemos fornicar en todo tiempo cuando no mutilamos esos miembros que solamente están para el servicio santo del Señor. Entonces vamos a Hebreos 12, desde el 12, y dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El Señor te dice, iglesia, ¿estás cansado? ¿Ya no quieres dar un paso? ¿Te sientes agobiado? ¿Qué seguirá después de esto? Y el Señor te dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ánimo, yo estoy contigo, levántese. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Mira que el Señor a través de la palabra te está diciendo, haz sendas derechas. Lo contrario de derecho, ¿qué es? Torcido. ¿Y por qué dice el Señor eso? Porque sin Él todo nuestro camino se tuerce. No, el Señor nos dice vamos para un lado, pero la carne, el ojo que no hemos cortado, la mano que no hemos mutilado, la pierna que no, la media mente que no, los pensamientos que no hemos mutilado, nos llevan para el lugar que no es. Y el Señor dice, haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
¿Por qué dirá que lo cojo no se salga del camino? Porque nuestros pasos siempre van a estar cojos. Pero si yo los introduzco en el camino, como Dios dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús, siguiendo los pasos de Él. Entonces, a través de su palabra, yo hago las sendas derechas para mis pies. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que mi camino sea derecho y Él va sanando cada herida en medio de ese camino. Porque lo contrario a un camino derecho, lo contrario a un camino que es recto delante de Dios, es un camino que puede tener ¿qué? Huecos, piedras, desniveles, y que no nos van a llevar en ese camino derecho como Dios quiere que tú y yo andemos. 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira cada consejo que el Señor nos va dando, donde dice seguir la paz con todos. Tú no puedes andar un camino, ese camino que Dios te mandó a hacer, sin que estés en paz con algunos. Con todos, dice el Señor, con todo el que tú puedas procurar estar en paz. Y mire que dice seguir la paz con todos y la santidad. O sea que hay dos requisitos para tu poder ver al Señor, porque dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú puedes venir a la iglesia e intentarlo, pero si tú no estás en paz con todos y no sigues la santidad que Dios te ha mandado, sin esas dos, sin la paz con todos y sin la santidad a diario, no podrás verlo a Él. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Iglesia, tenemos que prestar mucha atención a esto. Dios te habla, ojo con una raíz, no con la amargura, con la raíz. Y tú tienes que pedirle al Espíritu Santo desde dónde viene esa raíz, dónde nació, dónde empezó a brotar esa raíz de amargura, porque no solamente te contaminas tú, sino que empiezas a contaminar a otras personas a causa de esa amargura. 16. No sea que haya algún fornicario o profano. 16. No sea que haya algún, ¿después de qué está hablando del fornicario? Después de que está hablando de la amargura. Entonces, si tú y yo analizamos bien la palabra y el Espíritu Santo puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, tú te dejas hablar de Él. Porque mira que estamos hablando al principio de la amargura, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es todo el perdón que Él necesita darnos para que nuestra vida sea alegre y sin amargura en el corazón, para no contaminar a otros. Entonces dice, mira bien, iglesia. Volvamos a poner ese 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, porque empieza a brotar esa raíz de amargura y eso es un estorbo. Repita conmigo, la amargura que hay en mí es un estorbo para llegar a la santidad, porque puedo contaminar a otros. Tú hablándolo y repitiéndolo, ¿lo crees? Y mira que antes de fornicar, Dios habla de otra forma de fornicar, que es con la amargura, porque con eso se contamina a otros. Porque cuando estamos amargados, ¿a quién adoramos? ¿A otros ídolos o al Rey de Reyes? No sea, 16 ahora sí, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y mira que ahí dice, con una sola comida, una sola miradita, una sola insultadita, una sola desconfianza al Señor, falta de fe, una sola compartidita con alguien que está negando al Señor. Una sola. ¿Cuántas comidas negó Esaú?
¿Cuántas comidas, agarró Esaú? ¿Para qué? Para vender su primogenitura. Ahí dicen la palabra ¿cuántas? Con una sola. Ay, pero una mentirita nomás. Ah, pero una insultadita, es que se la merecía. Solo fue una vez, me la vacié y me desahogué. Fue una sola. No, pero una sola vez que yo desconfíe del Señor. Mira, por una sola renunció a la primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura y qué es el ejemplo de la primogenitura, iglesia? Ser primogénito, toda la congregación, dice su palabra, toda la iglesia, somos los primogénitos que seremos coherederos con Cristo. Él es el hermano mayor, el principal heredero, y nosotros somos los hermanos menores coherederos con Él de la herencia, de todas las riquezas que desde ya estamos recibiendo en la tierra. Entonces, con esas mismas riquezas es que lo adoramos. Nosotros le ofrecemos oro, plata, todas las riquezas que son los frutos verdaderos del cielo. Pero ese oro y plata del que el Señor está construyendo nuestras casas en el cielo es de los frutos que nosotros estamos dando desde aquí. Entonces, ¿él cómo vendió la primogenitura? Dice la palabra que él llegó cansado de trabajar y por el hambre pronunció esta frase. Y yo, ¿para qué pensar ahorita en primogenitura con esta hambre y este cansancio que tengo? Tal vez tu cansancio no ha dejado que la unción y la palabra te hable como Esaú, que porque llegó cansado y lo único que pensaba era en llenar su estómago porque tenía hambre. No le dio tiempo de pensar en cuál era el significado tan valioso y tan poderoso de la primogenitura. Entonces, cuando tú una sola vecesita haces algo que a Dios no le agrade, tú no te imaginas las ventanas, las puertas que estás abriendo para que entre el enemigo, para que tu carne se levante y tú empieces a negar toda esa bendición que está preparada para los hijos de Él, que es la herencia, la primogenitura. Esaú renunció a la herencia. Renunció a la herencia, no fue valiente ni esforzado, ni se comportó como un hijo verdadero. Le importó más el hambre que tenía. ¿Y tú cuántas hambres puedes tener de un sueñito, una perecita? Lo que habíamos hablado de cada uno, lo que Dios ponga en tu corazón, de acuerdo a lo que sea tu debilidad. Mira cómo dice el Señor, como Esaú, que mirad bien que esa amargura, tal vez él venía con amargura desde hace tiempo en su corazón, para que lo exprese así la palabra, tiene que ser que la personalidad de Esaú era amargado, y en medio de la amargura dijo, sí, necesito, tengo hambre, estoy cansado, preste a ver, ¿para qué? ¿Para qué la primogenitura? ¿Quién va a pensar ahora con esta hambre y este cansancio en primogenitura? Entonces dice el Señor en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano. Y vamos a ver la definición de profano, pero antes de ir a la definición de profano, mira cómo la palabra muestra y no hace una distinción entre fornicario o profano, porque no dice fornicario y profano, dice ¿qué? Fornicario o, ¿sí? Y gramaticalmente, ¿qué quiere decir? Que se asemeja. Fornicario o profano, vamos a ver la definición de qué es profano. Y dice que no es sagrado ni sirve a uso sagrado, sino puramente secular. Vamos pensando, cuando veamos esta definición, vamos mirando que están definiendo también a un fornicario. ¿Listo? Fornicario o profano, que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular. En otras palabras, al mundo, que no hace nada sagrado, que no sirve con su cuerpo a lo sagrado, para usos sagrados. Analicemos un poco más. Mi cuerpo no lo estoy ofreciendo para lo puro y lo sagrado, sino ¿para qué?
para cosas seculares. 2, que no muestra el respeto debido a las cosas sagradas. Delante del Señor somos profanos y somos profanos y fornicarios cuando no demostramos el debido respeto a todo lo sagrado. 3, que carece de conocimiento y de autoridad en una materia. Cuando tú no conoces del Señor y a qué fuiste llamado y el propósito para el que Dios te ha traído, simplemente estás escaso, careces de conocimiento, y dice la palabra de Dios que a causa de la falta de conocimiento el pueblo perece. Por eso se mueren, por eso van a la muerte eterna. ¿Por falta de qué? De conocimiento. 4, libertino o muy dado a las cosas del mundo, y es la definición de la Academia Real Española, donde se hablan estas definiciones, que libertino o muy dado ¿qué? A las cosas del mundo. 5, inmodesto, deshonesto en el atavío o compostura, en la forma de vestir, en la forma de comportarse. Entonces la primera persona que estamos viendo aquí, el ejemplo número 1 fue ¿con quién? Con Esaú, de que fue fornicario, y el pecado de él fue que no le importó la primogenitura. Cuando tú te comportas como alguien del mundo, simplemente estás renunciando a la primogenitura y simplemente estás reclamando la herencia del príncipe del mundo. Cuando tú disfrutas y cambias por un plato de comida, por un disfrute, por compartir cosas que sabes que a Dios no le agradan, porque mira, cuando leímos en el primero, en el Apocalipsis, ha dado la oportunidad de que tú cambies, pero no, el pueblo no se arrepiente, da la oportunidad y no se arrepiente. Entonces, el primer pecado que nos lleva a entender que somos fornicarios es que hacemos lo del mundo, agradamos al mundo, y cuando nosotros agradamos al de este mundo, ya nos premiaron. Como tú ya reclamaste la herencia aquí, que es el disfrute, las cosas de este mundo, los placeres, pegado a lo material, ya reclamaste la herencia. Entonces el Señor va a mirarte desde las alturas y dice, no, este muchacho ya reclamó, pues ya se hizo rico en la tierra, ya renunció a mi herencia porque reclamó la herencia. ¿Dónde? En la tierra. Vamos al ejemplo número 2. Es el pueblo de Israel sacado de Egipto. Vamos a Números 11, del 4 al 6. Tú sabes muy bien lo que le pasó al pueblo de Egipto, y tal vez nosotros decimos, ay, tan horrible, tan desagradecido, ¿cómo le ocurre decir eso? Y cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel de Egipto, se vinieron algunos que no eran del pueblo de Israel y se pegaron al parche, ellos lo vieron como un parche, ellos dijeron, no, pues nos vamos, ¿para dónde es que vamos? Pero no tenían idea de que era el Rey, el Todopoderoso, el que estaba haciendo la obra, y se fueron con los del pueblo de Israel. Dice, y la gente extranjera, en el 4, Números 11, 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que la gente extranjera se mezcló entre el pueblo de Israel, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, ganas de carne, ganas de comida, traían los recuerdos del pasado. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Anhelando la carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Y quiénes decían eso? Los que se mezclaron con el pueblo de Israel, y los del pueblo de Israel también se les ocurrió renegar de ese maná, que es la representación de Jesús en medio del poder, ese pan. El maná era el pan, era Jesús mostrando que del cielo bajaba la verdadera comida, la comida santa que hacía transformar los corazones.
pero empezaron a anhelar y a decir, pero ¿qué hacemos desde Egipto? ¿Qué hacemos desde Egipto como pasábamos de rico? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué nos ha traído? Y a renegar y a ser desagradecidos. ¿Y cómo se aplica eso en la vida real, iglesia? Cuando nosotros no nos conformamos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, con ese trato que Dios está haciendo, y nos queremos devolver con nuestros pensamientos, o cuando anhelamos las riquezas de los que están en desobediencia, o cuando vemos otras personas que tal vez no están luchando espiritualmente como nosotros, porque eso pasa en la vida cristiana, y queremos devolvernos a esa vida, y empieza la carne a llamar y a jalar y a gustarnos, a hacer las cosas de las que Dios ya nos había sacado, a querer anhelar otra vez comer carne. Y pasamos al 18. Del mismo 11 le habla el Señor después de escuchar esa voz desagradecida, donde se reniega, donde no se está a gusto con esa palabra ni los tratos que Dios está haciendo en la vida de los hijos, de sus hijos. 18. Pero al pueblo dirás, le está diciendo a Moisés, al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer? ¿Quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20. Vamos al 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Mira que el mayor castigo que Dios puede darnos a nosotros es darnos a comer de nuestra propia carne. Solo había un anhelo de volver a comer carne y anhelar volver de donde nos sacaron. El Señor te sacó del chisme y vuelves y te inmiscuyes y te sientas en la silla de escarnecedores y prestas tus miembros para oír y participas, y Dios te lo dice una y otra vez. Dios te dice la ira, la contienda, el enojo, y te sacó de ahí y sueltas y le das rienda suelta a la carne para soltar otra vez de donde Dios te sacó. Dios te sacó del vicio, del juego, de lo que sea, del alcohol, de las mentiras, y tú vuelves y te levantas, o del odio, o de todo. Dios te está hablando y Dios habla a cada uno. Entonces, como tu carne te jala y quieres carne, Dios dice, tenga pues carne, y tenga pues carne, hasta que te hastíes y hasta que ya veas el daño que te estás haciendo con tu misma carne. Número 3. Entonces vamos en repaso. El primero es que renunciar a esa herencia maravillosa. La segunda es que nos comportamos como el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel cuando vino y vieron esas maravillas del Señor? Hoy tú estás aquí, el Señor te sacó de Egipto, pero se vinieron egipcios contigo. En este momento, en este mundo real, tú vives con todos aquellos que aún el Señor todavía no ha sacado, porque no se han acercado, porque le han hablado y no han querido. Pero en este mundo haz de cuenta que estás viviendo el desierto, lo que Dios te ha puesto a caminar con su ayuda y con el poder de su palabra. Pero en medio de ti puede ser tu mamá, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus tíos. En medio de ti hay gente que todavía no ha salido de Egipto. Entonces no te debes dejar contaminar, no te debes mezclar. Vivimos con ellos, pero no nos mezclamos en los mismos pensamientos ni sentimientos. Ya hemos entendido las dos partes, porque ahí cuando nos mezclamos a pensar como ellos, a participar de lo de ellos, estamos renunciando ¿a qué? A la herencia, a la primogenitura. Estamos siendo fornicarios, ¿sí? ¿Y qué más? Muy bien, qué chévere que lo estemos entendiendo. Número 3, nos vamos con el ejemplo número 3 con Oseas.
Resulta que el Señor nos enseñó a través de Números 11, desde el 18, Oseas, vamos a Oseas, o sea que ya pasamos a Oseas, Oseas 1. ¿Qué pasó con Oseas, ese profeta en el pueblo de Israel? Ese hombre que el Señor quiso tomar, ese profeta, y decirle lo que dice en Oseas 1 desde el 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Quieres otra definición de la fornicación? El pueblo de Dios, la tierra, fornica, ¿cómo? Apartándose de Dios. Se aparta para tener comunión e intimidad con el mundo y con las cosas del príncipe de este mundo. Esa es la definición de la fornicación. Aunque sea literal, de los novios que tienen relaciones sexuales antes de casarse, y el que está casado tiene adulterio, Dios es muy específico en Oseas, donde dice: porque la tierra fornica. ¿Cuántos aquí son tierra? Somos una tierra buena. Pregúntale al Espíritu Santo si eres tierra donde cae la semilla y esa semilla brota frutos agradables a Dios. Solo el Espíritu Santo te va a ir mostrando. Mira, iglesia, y no es malo que te muestre que eres mala tierra. ¿Es malo? Antes mejor, te está mostrando que no eres una buena tierra, que toda la palabra que te vienes a escuchar aquí o que te ves por internet se va por espinos o por la piedra. Se sabe la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué pasa con esa tierra? Si hoy te estás dando cuenta que esa tierra no produce nada, el Espíritu Santo te está diciendo: hermanito, no eres buena tierra. ¿Qué haces recibiendo tanta palabra y tantas semillas? Prepara la tierra. Dile al Señor Santo que te prepare, que le eche agüita, que venga y que del mejor vivero que es de los reinos de los cielos, prepare esa tierra para que esa palabra no se vaya, para que no se la roben los lobos, para que no caiga al piso y se la roben. ¿Quiénes? Las aves. Esa palabra tan hermosa, tan poderosa que Dios nos regala, pero no por tú no estar consciente de que no es tan buena tierra, te mezclas con todos los que no han salido de Egipto. Tú ya saliste, ya has visto milagros, ya has visto maravillas. Entonces dice el Señor que en el principio le habló a Oseas y le dijo que hiciera esa tarea. Y le dice: ve y tómate una mujer. ¿Ya habíamos leído eso? El principio de la palabra de Jehová, ¿por medio de quién? De Jehová por medio de Oseas. Y le dijo: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces le dijo: ve y toma una mujer fornicaria y ten hijos con ella. Entonces vamos a ver aquí en una imagen que les trajimos. Y tomó y fue pues en el 3, tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces vamos con la imagen ahí, porfis. Y con esa imagen vamos a mirar en el primero. En Oseas 1:4 dice: el primer hijo que tuvo con la fornicaria, con la prostituta que se llama Gomer, y le dio Jehová. En el 6, en el 4, tú sigues la lectura ahí en tu Biblia. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Cuando nosotros estamos haciendo alianzas con la fornicación, con nuestra carne, nos dejamos seducir de las cosas del mundo, empezamos a tener hijos de la prostitución y de la fornicación. Y esos hijos no son precisamente los frutos del Espíritu, son las obras de la carne, porque vino del matrimonio carnal o espiritual. Carnal. Entonces, lo primero que le dice el Señor es que
con el primer hijo le va a poner ese nombre, que es de esa tierra donde se hizo su propio reinado, donde tú te dejaste gobernar, donde tu carne te gobernó, donde tú fuiste tu propio rey y gobernante. Luego pasamos a Oseas 1:6 y dice: Lo Ruama es el segundo nombre, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. No hay compasión, ya no hay misericordia. Número 3, Lo-Ami, en el Oseas 1:9, dice: y dijo Dios, ponle por nombre, lo pones ampliecito en pantalla, porfis. Y dijo Dios en Oseas 1:9, el número 3, el tercer hijo, Lo-Ami. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa con estos tres hijos que la carne va haciendo nacer? La carne, primero, cuando hacemos hijos de la carne, de la prostitución y de la fornicación, yo me gobierno a mí mismo. Ahí la iglesia no dice amén, no puede, porque si nos gobernamos a nosotros mismos, el Señor se aparta de nosotros, porque no dejamos que Él gobernara nuestra vida. El número 2, no me compadeceré más. Cuando Dios ya no tiene misericordia con su pueblo, cuando el pueblo nada que se arrepiente, cuando vienen a la iglesia cada 8 días, cuando ven mensajes y nada, repita conmigo, y nada que me arrepiento, sigo en las mismas. Ahí es cuando Dios no aplica la misericordia, porque estamos jugando con Dios, porque ahí es donde Él no se compadece de su pueblo. Y en el tercero, porque le dijimos a Dios, y los hijos de la prostitución le dicen a Dios, la carne le dice: tú no eres mi Dios, ni yo soy tu pueblo, no lo quise hacer. Luego pasamos en ese mismo al 2, en ese mismo Oseas, pero en el 2, capítulo 2, en ese mismo Oseas, pero capítulo 2, y le dice el Señor: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Todo lo que hagamos en la carne no se va a producir frutos, sino hijos de prostitución. Es la carne decidiendo por nosotros en todo tiempo. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque el Señor dice que no seré su marido ni ella mi mujer, porque el Señor no puede ser el esposo ni el marido de la carne. Es el esposo y el marido de ese hombre y esa mujer espiritual que nació de nuevo. ¿Estamos? ¿No te parece muy precioso? Que el Señor te diga: mira, así no te acepto, pero quita la fornicación de ti. A ver, arrepiéntete. No es malo yo sentirme hoy adúltero y fornicario. Lo malo es quedarme adúltero y prostituto y fornicario, porque sigo haciendo, oyéndome para los otros lados. 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Los tiene que despreciar el Señor, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Por eso en el mundo, en esta tierra, cualquier persona está perdida, porque escogió a los amantes, escogió a otros ídolos que al verdadero marido, al esposo, al hacedor, al que todo nos lo da.
7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. 8. Y ella no reconoció, dice el padre con esa tristeza, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Él bendijo todas esas riquezas con las que te trajo a sus brazos, pero no reconocimos que fue Él el que nos dio todas esas cosas. Y en la vida real, no, los títulos de la universidad es que yo soy muy inteligente, es que yo logré esto, es que me ascendieron en el trabajo, es que yo conseguí este dinero, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro porque yo lo conseguí, es que me ha ido súper bien. No reconocemos que todas esas cosas es por la santa voluntad de Dios, que ha dado el talento, que ha dado las capacidades, que ha dado la provisión, porque todo finalmente es de nuestro Dios. Número 4. Vamos un poquito ahí ya conectaditos. Y con el número 4 es el ejemplo de la valentía y de cómo debemos esforzarnos delante de nuestro Padre, y así demostrarle al reino y a los testigos de que podemos ser valientes y que podemos ser esforzados. ¿Quién dijo que era fácil? En Él y con Él lo hace fácil, porque Él nos da la fuerza. Pero tenemos que decidir ser valientes. Vamos a Génesis 39 y te voy a hablar de José. Y esta historia me enamoró más de lo que estaba. Vamos a concentrarnos en la lectura y vamos terminando. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial, ya estamos ahí, ¿sí? Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿En la mano de quién? De José. ¿Y quién lo veía? El amo, el que lo compró. Veía que todo lo que hacía José, Dios hacía que prosperara. 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Quién le entregó? El amo le entregó todo a José para que lo administrara, y entregó en su poder todo lo que tenía. 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, en todas partes. 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después, 7, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa. Vamos en el 8. Me fui muy rápido. Y él no quiso, después de que le propuso: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Vaya confianza, todo se lo puso.
no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, ¿y qué? Y no había nadie de la casa allí, la casa sola, yo solo, usted solo. Y ella lo asió por la ropa, lo agarró por la ropa. 12. Y ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcancé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor, se encendió su furor. 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió la misericordia. ¿Qué quiere decir que le extendió la misericordia? Por la actitud que tuvo José en todo ese tiempo. La misericordia no es para todos, iglesia. La misericordia es para aquel que se está comportando a la altura de un primogénito, de un heredero de Dios, y estando en la cárcel, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, lo que hacía el carcelero, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. A José se le fue delegado todo lo que había que hacer en la cárcel, todo lo hacía José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a hablar un poquito de lo que Dios quiere mostrar, de lo que sucedió con José. Mira, iglesia, si tú puedes notar, el amo de José le dijo: te doy todo para que administres, pero lo único que no me puedes administrar es a mi señora, a mi esposa. Me recuerda por allá en el Edén, cuando el Señor dijo: de todos los árboles puedes comer, de todos los frutos, menos de este. ¿Y qué hizo José? Obedeció. Y tal vez José, iglesia, tenía motivos para tener amargura en su corazón. Tal vez no, tenía. ¿Qué le hicieron? Humanamente lo rechazaron, lo vendieron, lo trataron como esclavo, lo ultrajaron, vino aporreado, lo separaron de la familia a la fuerza, lo odiaron sus hermanos. Pero no había ninguna raíz de amargura en él, sino que en todo tiempo tenía en su corazón obedecer al Señor.
tuvo ahí el espíritu de Jezabel que lo sedujera, que lo llevara a desobedecer. Tuvo la oportunidad, la casa estaba sola, no había nadie, pero dice el Señor que todo lo que hacía José, con eso, donde ponía las manos, donde ponía el cuerpo, donde ponía el saber, el conocimiento, Dios lo prosperaba. Y había un propósito de llevarlo a la cárcel, porque después, si usted lee la historia, después de la cárcel, ¿a dónde fue José? A interpretar los sueños del faraón. ¿Para qué? Para luego ser gobernador. O sea, todo es un propósito. Y para luego salvar el pueblo de Israel. Solo por obedecer, no importa que haya sido llevado a la cárcel, hasta en la cárcel fue usado por Dios. Le dio gracia ante los ojos del carcelero, ante los ojos del faraón, ante los ojos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque obedeció. Y dice en el 6 que era de hermoso semblante y bella presencia. Y también un hermoso semblante es cuando usted no es amargado. Cuando uno es amargado, la cara se le arruga solita, se sonríe para abajo, con los labios para abajo, gruñe, hace de todo, porque aquí le habla alguien que salió de la amargura y todo el tiempo es iracundo, amargado, mentiroso, cansón, todo, tratando mal a todo el mundo. Y el hermoso semblante no es solo porque era bien parecido, pues bien parecido a Jacob, no, pues bien parecido, bien bonito, pero era el semblante que le hacía sonreír, que le hacía ver que la gracia de Dios estaba en él. Entonces, ¿tú qué haces viniendo a la iglesia y en tus pensamientos hay amargura y siempre hay tristeza, siempre hay algo que te hace tener un tropiezo hasta contigo mismo? Y eso es lo que Dios no quiere. Vamos al Salmo 1, terminando en lo que dice el Señor en el 23, que todo lo que hacía él, José, el Señor lo hacía prosperar. Ay, ¿y cómo así? Yo quiero ser como José. ¿Cómo así que todo lo que hacía y en la cárcel y allí y en todo prosperaba? Porque obedecía a Dios en todas las cosas. Pues vamos a leer el Salmo 1 y yo creo que lo has leído tantísimas veces. Y dice así el Salmo 1:1 y hasta que se acabe todo el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tú recibes consejo de malos y no pienses en el mal amigo de tu trabajo. Tu carne es el peor consejero. Los vicios que traes desde la infancia es tu peor consejero. Entonces dice el Señor, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Recuerda lo que leímos ahora? De que se enderece el camino, de que lo cojo lo pongamos en el camino del Señor para que el Señor enderezca todo nuestro cuerpo y ande derechito en su presencia o delante de Él. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el Señor que usemos los miembros de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para hacerlo agradable, para ser santos. ¿Por qué prestas tus oídos para participar? Diga, porque quiero, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, porque hablo, porque veo, porque hago con mis manos, con mis pies. Repita conmigo, porque quiero. No le dé miedo, diga, porque quiero, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Y sin embargo pienso, tengo ira, tengo resentimientos, declaro con mi boca. Sino, número 2, mira, el Señor dice, en silla de escarnecedores se ha sentado. Ay, pero yo ya no hablo, yo dejo que ellos hablen. También estás fallando. Con solo escuchar, con solo decidir ir a sentarte con los que hacen eso. Y Dios ya te lo dijo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita a veces, de día y de noche. Cuando tú te deleitas en la presencia del Señor, no estás sentado en silla de escarnecedores, ni recibiendo consejos de los malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, en medio de problemas, de lo que sea, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ahí está.
Ahí está la personalidad de José, para que Dios dijera que todo lo que hacía prosperaba, es porque se deleitaba en la presencia de Dios, de día y de noche, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino de los malos se acaba. Y cuando el Señor dice que son como el tamo, es esa pajita que se lleva el viento, no son firmes, por eso no prosperan, porque se los lleva el viento. ¿Y a dónde estoy yo? Ay, me fui y no se dio cuenta para dónde se fue. Ahora sí, lo prometido, terminando con 1 Corintios 6:15. Y dice así: no, 1 Corintios 6 del 15 al 20. Una pregunta, muchas preguntas que te hace el Señor. ¿Y no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Todos somos un solo cuerpo. Por eso el Señor va a juntar la iglesia para formar un solo cuerpo de todos los obedientes. ¿Y los desobedientes dónde quedan? Será destruida la tierra de los desobedientes. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. El Señor dice: tú me perteneces a lo hermoso, a lo divino, a mi espíritu. No permitiré que te juntes con una fornicaria, con una prostituta, con una ramera, que es mi propia carne, y mi propia carne me jala a juntarme con todos los ídolos que hay en el mundo. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Así como el matrimonio es una sola carne, cuando tú te juntas con tu carne, eres solo uno con ella, entonces ya no eres uno con él. ¿Estamos? ¿Capish? Necesitamos renunciar a ser uno con la carne, porque cuando dejamos la carne de un lado y la despreciamos y aborrecemos lo que nos hace hacer la carne, ay, es que la carne me hizo hacer eso, ay, es que fue el diablo cochino. El cochino es el que le hace caso a la carne. No le eche la culpa al diablo, eres tú que llamas la carne a participar y a hacer fiesta de lo que no debes. Entonces dice que si el que se une con una ramera en un solo cuerpo es con él. Entonces tú decides si haces un solo cuerpo con el amado o un solo cuerpo con tu carne. Hoy saliste con la unción, pero mañana se te olvida y vuelves a las mismas andanzas. Y eso es estar tibio. ¿Y Dios qué dice de los tibios? Los vomitará. De ningún modo. 16. ¿O no sabéis que el que se reúne, ya lo había hablado ese? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Se juntan los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18. Huid de la fornicación. José huyó. ¿Y por qué no podemos imitar a José y a todos los grandes obedientes que están en ejemplo en las Sagradas Escrituras? El Señor dice: huye. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo. ¿Cómo vamos ahí? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera
del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo estoy fornicando y me estoy destruyendo a mí mismo. Yo le falto a Dios y le doy gusto a las cosas del mundo y estoy destruyendo mi propio cuerpo, que lo tengo que guardar para el día en que seremos transformados. Si yo no lo guardo y presto cada miembro de mi cuerpo, simplemente estoy despreciando una obra de Dios que se hizo para el bien, para lo santo y para lo puro. Entonces estoy destruyendo esto que un día pudo ser y no fue. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Este cuerpo no es mío, por lo tanto no puedo hacer lo que yo quiera, porque este cuerpo lo compraron, este cuerpo tiene dueño. Dice en el 20, porque habéis sido comprados. Mira, usted ni siquiera lo pagó, está siendo prestado en la tierra para que lo administre bien. Y dice el Señor, no es ni tuyo, ya lo compré, me pertenece. Entonces no puedes hacer lo que tú quieras. Tú vas a hacer con este cuerpo lo que el dueño quiera que tú hagas con el cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién son? Mira, iglesia, y que no te pase lo que le pasó a Esaú. Cuando vimos en Hebreos 12, quiero recordarte eso para que te lo grabes en el 17. Después de Esaú haber sido fornicario y profano porque rechazó la primogenitura, en el 17 dice, porque ya sabéis, Hebreos 12, 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Como le pasó a Noé, que todos, cuando ya estaban las puertas del arca cerradas y se les avisó durante tanto tiempo y lloraban, déjeme entrar, auxilio, ¿y había espacio o no? Sí había, y rogaron que los dejase entrar. Asimismo, dice el Señor en el 17, que después de llorar y lamentarse Esaú por reclamar otra vez la primogenitura, ya no podía recibirla, ya la había perdido, ya la había vendido, ya había renunciado. Una vez tú renuncies a la primogenitura, por mucho que tú ruegues, por mucho que cuando venga el arrebatamiento y venga Jesús por la iglesia y tú brinques y te eleves a ver, o te subas al edificio y saltes a ver si te elevas, o llores, o te arrodilles, o implores, ya no hay nada. Podemos repetir juntos, ya no hay nada que hacer. Y se va a repetir la historia, porque los últimos tiempos es como en los tiempos de Noé. Y ojo con la tierra, que el Espíritu Santo te está diciendo hoy que no eres tierra fértil, pero Él necesita que tú seas tierra fértil, ¿o no? A ti te regalan una materita con una tierrita malita y unas semillas que dan fruto. Tú tienes que ir a cambiar esa tierra, ya tienes la semilla, ya tienes el recipiente. Simplemente saca toda la basura, bota la tierra mala y dile al Señor, yo quiero ser tierra buena, prepara este lugar para que crezcan semillas de fe, de confianza, de obediencia delante del Señor. Y este mensaje es para que tú en la palabra, el Señor te dé el poder de ser valiente, de huir de las tentaciones, porque el Espíritu Santo te va a mostrar las debilidades que tú tienes. Pero debemos ser valientes y esforzados, porque los valientes y los esforzados son los únicos herederos del Rey. Cierra ahí tus ojitos.
Iglesia, si tú sientes en tu corazón pedir perdón al Rey, porque no has sido esa tierra que Él quiere, porque no has sido valiente, porque no has sido esforzado, porque hay una raíz de amargura en tu corazón que no te deja avanzar, porque hay debilidades que solo en su presencia se pueden fortalecer. Gracias, Señor, por este tiempo, esta palabra, por el privilegio que nos das de hablar de tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque hoy nos muestras cuán adúltera y fornicaria ha sido tu iglesia, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que vayas a cada uno de estos corazones y tú puedas mostrar, Señor, a cada corazón de qué manera fornica y adultera delante de ti. Porque tú mismo a través de tu poderosa palabra has mostrado hoy, Rey, que apartándonos de ti, adulteramos. Apartándonos de ti somos infieles a ese compromiso al que tú nos has llamado. Porque solo con tener en nuestros pensamientos, en los sentimientos, tú ves las intenciones de nuestro malvado corazón, y que solo a través de tu palabra tú puedes limpiarnos, santificarnos y llenarnos de tu paz y de tu amor, Señor. Padre, te damos gracias porque solo contigo podemos hacernos valientes, porque solo tú nos das las fuerzas, Señor, de levantar las manos y de que esas rodillas, esos pies cansados puedan andar y caminar en ese camino que tú trazas para tus hijos. Habla con Él y pídele perdón porque has gobernado tu propia casa, y esa casa que ni siquiera es tuya, sino que la has hecho tuya. Pídele perdón porque no le has dado frutos del Espíritu, porque no has sido uno con Él, sino uno con tu carne. Pídele perdón al Señor porque has tenido hijos y procreado hijos para destrucción, hijos de las obras de la carne, donde el Señor no se apiadará de ti si no te arrepientes. Reconócele al Señor que has tenido hijos de fornicación y de prostitución, cuando no reconoces que Él es tu Dios y tú eres su pueblo, cuando te apartas de la misericordia de Él por no reconocer que hay tantos pecados que día a día tú debes mostrarnos, que debemos ser humildes delante de ti para que tú nos limpies y nos hagas una tierra fértil. Perdónanos, Señor, por ser dueños y gobernantes de nuestra propia tierra, por no ser como José, que mostraba delante de su amo que tú estabas con él. Asimismo queremos dar testimonio delante de él, en cada lugar donde tú nos pongas, Señor, mostrar que tú tienes la gracia puesta en nosotros, tu gracia, que no somos negligentes, mostrando tu obra y glorificándote con cada acción que tú nos permites tener en cada día, obrando en tu justicia, en tu misericordia y en tu verdad. Gracias, Padre, por tu perdón, por tu amor y tu misericordia, y porque a partir de hoy, Señor, nos apartaremos de la fornicación, de la prostitución y del adulterio que nos hace ser infieles delante de ti. Ayúdanos a que cada vez sea el temor tuyo, Padre, tu sabiduría, tu conocimiento en nosotros para honrarte, para honrar al único Rey como te lo mereces. Y porque no queremos vender nuestra primogenitura por ningún plato de comida, sino seguir firmes como esos coherederos juntos con Cristo para un día reclamar esa herencia que tú esperas entregarnos. Gracias por este tiempo, por tu amor, por tus abrazos y tu presencia. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.